Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el autor Ernest Hemingway, un mito de la literatura mundial. Empecemos con el día en que nació y murió. Él nació en Oak Park el 21 de julio de 1899 y murió el 2 de julio de 1861 en Idaho, Ketchum. Él nació en Illinois y murió en Idaho. Uno de los principales, bueno, él fue uno de los principales novelistas y cuentistas emblemáticos del siglo XX. Fue escritor y sobre todo fue periodista, es lo que lo caracteriza de él. Eh, Referente a su familia, él es hijo de un matrimonio formado por Grace Hill, una cantante y profesora de música, con Clarence, que fue un médico al que le gustaba cazar y pescar. Posteriormente, la familia fue como expandiéndose y aquí se muestra una fotografía de la familia Hemingway en el 1905. Aquí podemos ver que a la izquierda, empezamos de este lado, encontramos a Marceline, que es la primera hija de la familia Hemingway. De ahí empezamos con la niña Sonny, de ahí con Clarence, la señora Grace, Úrsula y al final Ernest. Durante un tiempo, Grace y Clarence vivieron pues con su abuelo de Ernest, que también se llamaba Ernest. Entonces, por ello, sus papás le decidieron poner a Ernest en honor a su abuelo, aunque él más tarde diría que pues no le gustaba su nombre porque él decía que, bueno, él lo asociaba con el héroe ingenuo de una obra de teatro de Oscar Wilde llamada La importancia de llamarse Ernesto. Entonces a él no le gustaba llamarse así. Su mamá de Ernest siguió la costumbre victoriana en vestir a los niños con ropa sin importar el género. Entonces, con tan solo un año de diferencia, Marceline, la que se encuentra en la fotografía del lado izquierdo de la primera, le llevaba un año solamente a Ernest. Entonces, su mamá Grace bueno, ellos dos se parecían demasiado. Entonces, su mamá Grace quería que pues sus hijos fueran como gemelos. Así que hasta los 3 años, los primeros 3 años, Ernest, su mamá le dejó crecer el cabello largo y lo vestía con ropa de mujer y con encaje y adornos, con tal de que se pareciera a su hermana Marceline. Eh, Su madre era muy conocida en el pueblo por realizar conciertos y, bueno, de adulto, Ernest afirmaba que odiaba a su madre, pero en sí su odio no era porque lo tratara mal o por ciertas cosas, sino él decía que la odiaba porque como que le insistía mucho en aprender a tocar el violonchelo y pues eso fue como ocasionaron fuertes conflictos entre ellos. Pero pues más tarde el autor admitió que las clases de música le fueron útiles para su obra, como pues se evidencia en la estructura del contrapunto de la novela ¿Por qué doblan las campanas? Bueno, ahora vamos con su padre que está en tercera posición de la izquierda a la derecha. Bueno, su padre le enseñó, siendo un niño de 4 años, a aprender a cazar, a pescar, a acampar en los bosques y los lagos del norte de Michigan. Sus tempranas experiencias en la naturaleza le inculcaron pasión por la aventura del aire libre y la vida de zonas remotas o aisladas. Desde ese punto, a Ernest le empezó a gustar la caza, porque pues, bueno, por lado de su mamá veía la parte de la música, la cual a él no le agradaba mucho, aunque después agradece eso. Y por la parte de su papá veía cosas como de naturaleza, pero en caza, pesca. Entonces, esos eran como sus deportes de ellos. Eh, bueno, esto es por parte de la familia. Referente a la escuela, desde 1913 hasta 1917, Ernest empezó a asistir a la escuela de secundaria Oak Park en River Forest High School, donde practicó diversos deportes como waterpolo, atletismo.
fútbol americano, boxeo, entre otros deportes. Él destacó en las clases de inglés y durante 2 años tocó en la orquesta de la escuela con su hermana Marceline, la que se encuentra en esta fotografía, la primera. Eh, en su penúltimo año cursó una asignatura de periodismo en la cual ellos simulaban estar como en un aula de periódico y los mejores de la clase podían publicar sus artículos en el periódico de la escuela. Tanto Ernest como Marceline, su hermana, presentaron sus textos y los dos fueron admitidos. Entonces, esos dos textos hablaban sobre la orquesta en la que ellos pertenecían y fue publicado en 1916. Eh, Continuó editando en el Trapez, en el Tábula, el anuario de la escuela, imitando el lenguaje de los periodistas de deportes y bajo el seudónimo de Ring Reader. Hemingway fue periodista antes de convertirse en novelista. Y esto es de acuerdo a, bueno, el periodo de su escuela. Ahora veremos la vida después de la escuela de Hemingway.